Amigos, 8:10 de la mañana, ya estamos también en nuestra cabina con Marta Meléndez, licenciada en Ciencias de la Comunicación y especialista en Comunicación Política. Señora Meléndez, bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Fíjese, estábamos hablando de la participación, o queremos hablar de la participación de las mujeres dentro de los procesos electorales peruanos, y vemos con preocupación, por ejemplo, que en este próximo proceso del 7 de octubre, por ejemplo, en el caso de las elecciones a la Municipalidad de Lima, hay una sola mujer entre todos los candidatos, entre todos los casi 20 candidatos. Así es, eso es verdad. Tenemos solamente una candidata de un movimiento, digamos, que ya tiene trayectoria en el país, pero que está, digamos, con un nombre hacerse más conocido, digamos, Así es. ¿no? Luego tenemos también que reconocer que en las pasadas elecciones municipales solo alcanzamos las mujeres una opción en el tema de los gobiernos regionales, con la presidenta regional de Arequipa, la señora Yamila Osorio. Así es. Que, valgas verdades, ha hecho lo mejor que ha podido su trabajo dentro de todo el conclave de presidentes regionales. A su vez también hemos tenido más o menos aproximadamente más de 50 alcaldesas a nivel nacional, pero de 2000 y un poco más de distritos La en nuestro cifra es país. aún muy baja, Definitivamente, ¿no? Es muy baja. Pero lo importante es que de acá a poco más de un mes vamos a estar reconociendo nuevamente o conmemorando 62 años del voto femenino. Y eso es importante porque hoy en día la población femenina también ha crecido. En las elecciones de 2014 alcanzamos más o menos el 50% del padrón electoral. Eso hacía más o menos 10 millones de mujeres. Hoy hemos crecido 1 millón. Vamos a ser 11 millones de mujeres las que vamos a sufragar en las elecciones 2018. Y eso es importante, marca un reto para empezar de alguna manera a cortar brechas. Brechas en educación, brechas en atención de salud, brechas en participación política de la mujer, ¿no?, en procesos electorales generales municipales. Y en este punto, ¿cómo evalúa la ley de cuotas en cuanto a su aporte, Bueno, resultados? Yo creo que el resultado deja todavía mucho que desear. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la ley de cuotas? Si bien es cierto, la ley te permite o te exige que los partidos pongan 30% de participación femenina en las listas. Sin embargo, lo que ocurre es, y lo vemos actualmente, de estas 19 postulaciones que hay a la fecha, tenemos actualmente a hoy, martes 22, una candidata que va como teniente alcaldesa, por ejemplo, que es en una lista de Fuerza Popular. El resto de partidos, he visto la relación que ha presentado Democracia Directa, que encabeza Enrique Cornejo, en la lista a partir del número 6 está una mujer, por ejemplo, ¿no? Y eso ocurre en muchas listas. Las mujeres terminan cumpliendo con la ley de cuota, o los partidos cumpliendo con la ley de cuota del 30%, pero la ubicación que tienen las mujeres, bueno, baja al número 7, al número 15, y así va relegando esa posición, lo que hace difícil que podamos acceder a un cargo de elección popular. Entonces hay mucho que analizar ahí. En el Congreso actualmente se está planteando una ley para paridad, que es decir, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, incluyendo también que tenemos la cuota de comunidades campesinas, indígenas, ¿no?, por ejemplo. Ahora, ¿cuáles son las razones que usted encuentra que pese al aumento de las mujeres en el padrón electoral, y además claramente se nota una mayor participación de la mujer, en fin, en la sociedad, en la economía, en la presencia, por ejemplo, de ministras? ¿Por qué? Porque claro, también podríamos decir, ¿cuántos se animan a participar en política? Porque existen riesgos, porque no les anima, porque la clase política está desprestigiada. Yo creo que, mira, basta con hacer una mirada en algunos casos, por ejemplo, de violencia familiar. ¿Qué es lo que nos dicen los fiscales y los jueces cuando tienen que ver los casos? ¿No? Y eso es documentos oficiales que manejan estas instituciones públicas. Cuando ven esos casos, que dicen que seguro usted no le sirvió bien el almuerzo al esposo, seguro usted... Esa es la respuesta que recibe la mujer, y no solamente en esas instituciones, sino también en la comisaría. Regresa a la casa, es lo mejor, ¿quién va a mantener a los hijos? Y si yo regreso al año 1993, donde se dio el primer debate en el Congreso de la República para lograr tener participación a través del voto, los argumentos también eran los mismos. Entonces han pasado más de 70 años y lamentablemente aún no podemos cambiar esas circunstancias en algunos varones, definitivamente, no en todo. La sociedad va cambiando. Las campañas que estamos sosteniendo a través del Poder Ejecutivo, llámese el Ministerio de la Mujer, incluso ustedes también hoy que he visto la campaña que están realizando, ¿no?, que hay que ponernos la camiseta, esas campañas llegan a sensibilizar. Lo que necesitamos es un compromiso de toda una sociedad, porque al final de cuentas, de alguna manera, revalorar nuestros derechos como mujeres. Ustedes seguramente tienen madres, hijas, hermanas. Entonces, eso es importante, no solamente revalorarlo desde el punto de vista de la mujer, es una sumatoria de esfuerzos, varones, instituciones públicas, mujeres, sociedad civil. ¿Es tan difícil para la sociedad entender
que esto tiene que ver con un asunto de equidad? Es difícil porque nosotros ¿Hay un tema hoy cultural muy enraizado? no solamente un tema cultural, o sea, de también cultura machista, no me refiero. definitivamente sí, pero además también hay un tema de educación. Hoy nosotros estamos en la ciudad capital y lo que siempre sostengo es que Lima no es el Perú. Claro. Hace tiempo atrás, 3 años si no me equivoco, se dio una sentencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo, sobre el caso de educación en mujeres. ¿Qué pasaba? Eran las hermanas Cies Hernández quienes vivían en un caserío, me parece que es el caserío Perlamayo, en Ucubamba, Amazonas, y ellas querían estar incluidas en una educación secundaria regular, porque el lugar donde tenían que estudiar, porque tenían mayoría de edad, era un centro especializado y tenían que recorrer 4 horas de ida y 4 horas de regreso para poder acceder. Entonces ellas pedían, ¿no? Exigían a la autoridad, el Estado, el Ejecutivo, Ministerio de Educación, poder estudiar en un centro regular con otros niños de 12 a 14 años. Podía ahí haber una discusión, sin embargo ellas lucharon, se les dio la razón. Y en el desarrollo de esa sentencia ustedes van a poder ver todos los casos que se presentan de discriminación o de alguna manera poca falta de equidad a favor de la mujer. Porque, por ejemplo, los papás de esas comunidades preferían que las hijas mujeres se dedicaran a la casa y invertir en sus hijos varones en educación. Y entonces estamos hablando nada más de aquí hace 3 años atrás. Entonces esas brechas de educación, de equidad, son difíciles. ¿Por qué? Porque el ciudadano, no de Lima, porque incluso en Lima estoy segura que también nos hace falta educación, pero a nivel de nuestro país la brecha es mucho más grande. Entonces ahí es la lucha, ¿no? Y entonces es un trabajo diario y es un compromiso de todos, porque el que las mujeres adquiramos derechos y evitemos que sigan estas situaciones de maltrato, no solamente para que la mujer viva mejor, es para tener una sociedad mejor. Claro. ¿Usted percibe, por ejemplo, mejoras? Usted ha mencionado en el caso de comisarías, por ejemplo, cuando reciben a las mujeres. Ahora, el Ministerio de la Mujer ha estado trabajando activamente con talleres, con la policía, con las comisarías, justamente para recibir pues de una manera adecuada a la mujer que viene a denunciar una agresión o un intento de feminicidio, ¿no es cierto? Esto usted percibe que ha ido mejorando poco a poco y a través de las campañas de sensibilización también, ¿no? Correcto, sí, yo sí coincido ahí contigo, porque estas campañas de alguna manera han permitido visibilizar más la situación que vivimos, que quizás estaba escondida porque no se hacía visible, no conocíamos los casos de manera pública. Y hoy estas campañas están permitiendo que el silencio cómplice que antes había pare, no continúe. Están permitiendo que aquellas personas, varones, que cometían estos feminicidios o intentos de feminicidio, sepan que hay una ley que los está persiguiendo. Lo que sí no estamos evitando es que más casos se den. Y entonces creo que ahí nuevamente volvemos a la sinergia que se necesita. No solamente legislativo, el Congreso con las leyes. Ahora último hemos visto que se ha aprobado el tema de la castración química, cadena perpetua para quienes violen a niños menores de 14 años, sino que además vemos el Ejecutivo implementando estos centros de emergencia mujer, que hoy han crecido en número, sí es verdad. Pero me gustaría saber y tener data, porque de eso no tenemos, es cuántas personas atienden en estos centros de emergencia mujer. Si tenemos un trabajo coordinado entre Ministerio del Interior, Policía Femenina, psicólogos que nos pueden dar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y también la parte legal que lo puede asumir el Ministerio de Justicia a través de la Defensoría Pública. Entonces, creo que es importante el trabajo en sinergia de las autoridades, claro, pero también el compromiso de los ciudadanos. Es un trabajo transversal, ¿no? Totalmente transversal. De varios ministerios. Totalmente transversal. Ministerio del Interior, Ministerio también de Salud. Por supuesto, salud pública. ¿Cuántas veces hemos escuchado también que hay algunos casos que tienen que ver con salud mental? Y de eso, imagínense, si aún tenemos brechas... Porque las condiciones en las que quedan estas personas que han sido víctimas de una situación de abuso son muy complicadas. Entonces necesitan de una asistencia, ¿no?, de salud mental para poder recuperarse. Y ahí es donde la indolencia nos duele más. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, quien es el victimario termina tal vez no en un centro de reclusión, porque como es un tema de salud mental, termina derivando a un centro de atención en salud mental. Y la víctima no. La persona agredida... La víctima se queda en casa, tiene que pasar sola ese tormento, y si pensamos en mujeres o en niños, imagínate la situación, ¿no? Cómo te vuelves a insertar en la sociedad. Es difícil, es duro.
Ahora, señora Meléndez, hemos visto presencia femenina, por ejemplo, en cargos importantes en el Ejecutivo y también, por ejemplo, en el Legislativo. Hemos tenido a Luz Salgado, presidenta del Congreso, y ha habido varias presidentas del Congreso también. Hemos tenido a Mercedes Arauz como presidenta del Consejo de Ministros, y sin embargo... Vicepresidente de la República. Vicepresidente de la República, efectivamente, y hay varias ministras, como es evidente, y sin embargo no apreciamos que eso se traduzca, por ejemplo, en estas próximas elecciones del 7 de octubre. ¿Cómo se está trabajando a nivel académico, por ejemplo, para preparar a las personas y que se incluyen pues a mujeres también en estos procesos electorales? Entiendo que desde los partidos políticos hay ahora, a partir de que la ley permite un financiamiento a los partidos también desde el Estado, capacitaciones y charlas. Claro. Ahora, si volvemos atrás unos minutos, ¿cuántos candidatos hay? Entonces la capacitación llega a ser reducida para las mujeres. Sin embargo, en el interior del país hay una cantidad muy interesante de mujeres que no necesariamente a través de los partidos políticos, sino a través de asociaciones, de gremios, ¿verdad? Están siempre interesadas en asistir, aprender más de lo que es la ley, que es lo más importante. Segundo, de habilidades blandas de comunicación efectiva, por ejemplo, porque no es fácil para alguien que no está acostumbrada de pronto a ir a un medio de comunicación, a hablar en público, y entonces esas son habilidades que también tienen que aprenderse. Hay interés, sí, pero hay falta de oportunidades en el tema de la capacitación. Si bien es cierto, en este periodo congresal de 5 años tenemos 36 parlamentarias de 130, al quinquenio anterior alcanzamos solo 28, pero el número era menor, 120. Claro, el número ha crecido, ¿no? Entonces creo que el reto está ahí, en buscarnos esas oportunidades, ¿no? Si bien es cierto, tenemos la ley de cuotas, ahora se está discutiendo una ley de paridad, pero lo importante es abrirnos los espacios. Hace poco vi también, por ejemplo, en las redes sociales de una institución particular, educativa, en la cual se nombraba un jurado, por ejemplo, de publicidad, y muchas publicistas mencionaban, ¿no?, que era un grupo muy nutrido, más de 30 varones. Eso es lo que quería conversar con usted. Y solo usted. una mujer dentro de este comité, por ejemplo. Pero fíjese, en el ámbito político, es cierto, todavía hay posiciones que las mujeres tienen que ganar, pero en el ámbito privado han tenido conquistas muy importantes. Eso es cierto. Hay ejecutivas, ¿no?, de empresas que son muy referenciales, son mujeres. Correcto. Eso es cierto. En el pero mundo recuerda... académico, además, tenemos decanas, rectoras. O sea, hay, a pesar de, digamos, de este asunto todavía irresuelto del machismo o la mirada patriarcal, hay resultados alentadores en este camino. Definitivamente, definitivamente. Ahora, el reto que tenemos quienes logramos alcanzar posición política, posición empresarial, posición gremial también, es abrir espacios a las mujeres y dejarlas bien representadas. Porque si queremos ser bien claros, el hecho de ser mujer no te da patente de corso para decir que no vas a incurrir en situaciones que están no permitidas o no establecidas en ley. Entonces, si nosotras marcamos una situación y dejamos bien en alto el nombre de nuestras colegas o nuestras otras mujeres del interior del país, le vamos a dar más oportunidades. Claro, y el eso tema es cierto. Que hay un tema de equidad en cuanto al acceso a oportunidades. Yo creo que, acuérdate que hace poco se ha aprobado también una ley respecto a los sueldos, equiparar sueldos. Exacto. Entonces, si bien es cierto, accedemos al puesto, la situación Aquí y del en cualquier pago, parte del mundo. correcto, es diferenciada. Si una mujer a la hora de ir al trabajo te preguntan, ¿estás en una edad donde puedas tener hijos, por ejemplo? Ahí el empleador puede decidir, porque no hay data cierta, no hay un empleador que te diga, no, esta mujer está en periodo, puede quedar gestación, ok, no, mejor prefiero a alguien que no, porque después vienen los permisos laborales, el tema de la lactancia, la gestación, posparto. Entonces, hay cosas que son reales, que no están establecidas en información, en estadística, pero que se dan. Pero que el reto está dado para cada una de nosotras, sí. Que lo importante es capacitarnos y estar bien informadas, también es cierto. Pero no podemos dejar de lado lo que es evidente y que vemos día a día, ¿no? Que sí hay cierta dificultad para acceder a algunos puestos, sobre todo en elecciones políticas, partidarias. Una última consulta antes que nos gane el tiempo. En estos últimos 10 años, ¿cuánto se ha avanzado desde su punto de vista? Yo creo que hemos avanzado bastante. Yo creo que hemos avanzado más de un 50% porque estamos siendo visibilizadas en todos los espacios posibles. Hemos alcanzado en muchos gabinetes ser casi la mitad. Hemos alcanzado un número importante y bien representado en el Parlamento, salvo honrosas excepciones, que no vamos a mencionar, que todo seguramente... O no tan ejemplares, ¿no? Exactamente, que seguramente todos ya conocemos,
pero Claro, que no en la mayoría. eso va más allá de género. Exactamente, eso va más allá de género. Entonces yo creo que sí hemos avanzado. Lo importante es seguir abriéndonos espacios, tener campañas, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha lanzado también Así no juega Perú, sobre casos de feminicidios y maltratos. Entonces yo creo que sí es importante, pero no nos olvidemos que Lima no es el Perú. Estaba leyendo el ranking de índice global de brecha de género del Foro Económico Mundial y bueno, las noticias no son malas, ¿no? Estamos avanzando, como usted dice. En el año 2015 ocupábamos el puesto 89. Y en el año 2017, es decir, el año pasado, nuestro país ya alcanzó el puesto 48 de 144 Casi países. 40 puestos. Hemos mejorado 40 puestos, bueno, se está trabajando, pero falta todavía muchísimo, como usted estaba mencionando, ¿no? Así es. Muy bien. Pues señora Marta Meléndez, licenciada en Ciencias de la Comunicación y especialista en Comunicación Política, muchas gracias por su visita. A ustedes, muchas gracias, y a seguir compartiendo esta campaña de valores, ¿no? Por supuesto, muy importante. Muy importante. Pues muchas gracias. 8:26 de la mañana, amigos. Nos vamos a una pausa y volvemos en unos minutos. Cuando te pregunten qué radio escuchas, tú responde con orgullo. Nacional.